Con un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Bueno, empecemos con un tema hacia, bueno, todavía no, pero sí puede convertirse en un tema infausto si se cumplen las amenazas que se han instaurado en contra de Jorge Carmona. Él es un defensor de derechos humanos, especialmente de los derechos de la población carcelaria de Colombia. Él, ustedes seguramente lo recordarán, porque aquí ha estado muchas veces y en diferentes medios de comunicación, abogando porque el Estado cumpla con el respeto al principio fundamental, a la dignidad humana y a los derechos fundamentales y derechos humanos en general de la población carcelaria que vive o que sufre mejor toda clase de vejámenes, entre otras, debido al hacinamiento. Y se ha dedicado últimamente con mucho énfasis a denunciar lo que pasa en las estaciones de paso, en la estación de policía, las cárceles de paso en las estaciones de policía, donde el hacinamiento supera hasta el 300%. Bueno, resulta que lo han amenazado de muerte. Aquí estuvo con nosotros en Clickracia, recuerden, Clickracia todos los días de 6 a 9 de la mañana por el canal.com y por Ultra Televisión, estuvo contándonos un detalle del momento en que les llega la amenaza. Es injusto, siento que es injusto que me amenazan de esa manera, porque yo no he querido sino aportar para que las personas que están en los diferentes centros carcelarios, URIs, estadios de policía, pues tengan una dignidad. Yo no estoy pidiendo que dejen en libertad a nadie. Si ustedes nunca me han escuchado hablar de eso, solamente estoy pidiendo dignidad para las personas privadas de la libertad, pero fueron amenazas intimidantes y muy fuertes, y con palabras muy soeces también, que vuelvo y reitero por respeto a toda la audiencia y a ustedes, pero no las voy a ni mencionar, y también por el tema de la cadena de custodia. Ya enseguida salgo para allá, Fiscalía General de la Nación, ya tengo cita enseguida, y muy triste porque esto, en vez de aportar, eso empieza a colocar trabas y a pensar uno que en vez de avanzar no podemos retroceder. Llevamos más de 50 años de violencia en este país, pero vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que pasa, y que sea la Fiscalía y los órganos del Estado los que investiguen qué pasa. Ahí está el teléfono donde me llegó la amenaza. Qué vaina, de verdad lamentable y triste. En esa entrevista no pudo aguantar Jorge Carmona los sentimientos todos, sobre todo de tristeza, como él dice, y de desconsuelo por una sociedad que no permite que los más desfavorecidos, así sean delincuentes, bueno, no todos, así sean, separémoslos, así sean unos condenados por haberle hecho a la sociedad un daño muy grande. Sí, hay muchas personas que pues, obviamente se merecen que tengan la cárcel como castigo y durante muchos años, pero con dignidad. Pero otros incluso no han sido condenados, son inocentes porque la presunción de inocencia es un derecho, un principio de los colombianos, y otros incluso hay gente inocente. Bueno, si hay presuntos inocentes y no han sido condenados, al último resultarán, digamos, absueltos, terminarán siendo inocentes. Entonces, tristeza y solidaridad con Jorge Carmona. Ojalá se resuelva muy pronto su situación. Pasemos a otro tema. Resulta que en la revista Semana ha salido una información en la que se dice que la Fiscalía General de la Nación está investigando un tema en el que el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, participó, dice el informe, con Olmedo López, exdirector de la GRED, que recuerden, está metido él en un problema bastante complicado desde el punto de vista de la corrupción, y ya está además muy cercano de la condena, porque es confeso de que sí hubo algunos actos non santos en el manejo de los recursos de la UNGRE. Bueno, que participó Gerardo Vega con Olmedo López en las reuniones para modificar
unos convenios y así sacar de la entidad más de 100.000 millones de pesos. Pues aquí estuvo también con nosotros, como hoy lo está en Sinergia Informativa, en Clicklase del canal.com y de Ultraí Televisión, Gerardo Vega explicando en un segmento muy corto lo que pasó. Completamente estuvimos de acuerdo, ellos administraban sus recursos, que eran recursos de ellos. Mediante un otro sí dejamos de asesorar la parte técnica administrativa en la compra de tierras, disminuyendo el convenio en 100.000 millones de pesos. En un otro sí, fue una reunión que se hizo en la oficina que yo ocupaba, que era la del director de la Agencia Nacional de Tierras, con los asesores que me acompañaban, directora Uribe y que 2 o 3 asesores más, y el señor Olmedo fue como con 3 o 4 personas más. Me salí de una reunión del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras e hicimos una reunión que duró 15 minutos, creo yo, no más. Les dije que sí, que estaba de acuerdo en que se hiciera el otro sí no, perdón, ellos iban era primero a que se liquidara el convenio. Yo dije que se liquidara el convenio, no teníamos problema. Era plata de ellos, plata que nunca había entrado a la agencia. Después, como al mes, pregunté qué pasó con esto. Me dieron el convenio, era más difícil liquidarlo. Por lo tanto, hicimos un otro sí, disminuyendo el convenio en 100.000 millones de pesos. Eso fue lo que pasó. Esa es la participación, la intervención nuestra en esa gestión, en esas reuniones. Gerardo Vega dice que está tranquilo y está haciendo este pronunciamiento en diferentes medios de comunicación. Empezó con nosotros en Clicklase y ahora en Sinergia Informativa, porque vuelve y dijo, está tranquilo y tiene los elementos probatorios suficientes para que ojalá de una vez por todas lo dejen tranquilo, que él ya cumplió con haber hecho su labor sin que hubiese tenido eco en algunos sectores del gobierno nacional, como director de la Agencia Nacional de Tierras, en busca de hacer realidad ese sueño de mucho tiempo en Colombia de la reforma agraria, que no ha sido posible. Corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, y el Ejército Gaitanista de Colombia le ha enviado una carta al Gobierno Nacional y Alto Consejero de Paz. Un comunicado que además es para que toda la opinión del país la conozca, en el sentido de que no se le puede seguir descalificando ni retando, es lo que dice en el comunicado del Ejército Gaitanista de Colombia, porque lo están confundiendo y que parece que fuese adrede y que no significara ello entonces que quisieran que el Ejército Gaitanista de Colombia cumpliera con su deseo de participar en el proceso de paz total del gobierno nacional. Entonces dice que no quiere que se le siga descalificando, que ellos no son el clan del Golfo, que no son, como se les denominó en un momento, los urabeños. Después se les conoció o se dijo que eran el clan de los Úsuga, que finalmente son un ejército que no pertenece a ninguna formación al margen de la ley paramilitar o neoparamilitar. El Ejército Gaitanista de Colombia sigue insistiendo en que quiere participar en el proceso de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a propósito de esto, recordemos que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con la cercanía ahora del Ejército Gaitanista de Colombia con el gobierno nacional, ha dicho: no me interesa que haya ninguna negociación con bandidos, con grupos armados de la ley, que hay que vencerlos militarmente. Mejor dicho, todo lo que sugirió cuando fue invitado a una reunión para empezar el proceso con el Ejército Gaitanista de Colombia. Aquí está, recordemos. Hace un par de meses, como recordarán, recibí una invitación del Gobierno Nacional para participar en conversaciones con disidencias FARC. Esto en el marco de la paz total. Dije que no, una posición en la que me mantendré. Hoy me llega una nueva comunicación
Me convocan a un encuentro para discutir sobre lo que el gobierno nacional ha llamado un marco sociojurídico para el Clan del Golfo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso impunidad con un grupo que ha dicho no se someterá a la justicia? En este caso, la respuesta también es no. En el norte, nordeste, Bajo Cauca y en el oriente de Antioquia, el Clan del Golfo es el responsable de desplazamientos, confinamientos, microtráfico, homicidios, minería ilegal. Cada vez son más ricos de cuenta las rentas criminales que les llenan sus bolsillos mientras aterrorizan a la población con su accionar. Un solo ejemplo. Este año en el Bagre obligaron a cerrar el comercio y dejaron pérdidas enormes para una población que de por sí lucha todos los días para salir adelante. Me pregunto desde Antioquia, ¿en dónde viven los integrantes del gobierno nacional que no se dan cuenta de estas cosas? ¿Qué seguimiento hacen a la situación de seguridad en todo el país? Ni con el Clan del Golfo, ni con disidencias FARC, ni con ELN, ni con bandidos de ninguna pelabria hay cosa alguna que conversar. La paz es el imperio de la ley, con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales, no contemporizando con el crimen. A ello, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó en su cuenta de X con esta pregunta. Otra vez, a la afirmación de Andrés Julián Rendón, ni con disidencias FARC, ni Clan del Golfo, ni con el ELN, ni con ningún bandido hay que sentarse a negociar. Entonces le pregunta al presidente, ¿y por qué entonces el jefe del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, negoció con los paramilitares en Santa Fe de Ralito? Bueno, esta es una discusión amplia sobre cómo se gana realmente, cómo se logra realmente la paz en Colombia, porque hay un lapsus. ¿Cómo se gana? Era pensando en, se gana militarmente esta guerra que se está sufriendo desde hace 60 años en Colombia. Pues la generalidad del pensamiento es que se logra realmente mediante un proceso de negociación. Pero en fin, hay posturas, y esa es la del Partido Centro Democrático, que representa precisamente al líder Álvaro Uribe Vélez y al gobernador de Antioquia. No. Y a propósito, aquí en la Asamblea Departamental de Antioquia, Manuel García, diputado, se hace ese cuestionamiento públicamente allí, en el recinto de la Asamblea. ¿Paz es el camino? ¿O qué otro camino distinto hay en la construcción de paz? ¿La guerra total? Pues aquí, si el ejército gaitanista, grupo armado ilegal que hoy está haciendo presencia en el departamento y en el país, manifestase una voluntad sincera de paz, ¿por qué no escucharlos en una mesa? Y en esa mesa se ponen las condiciones completamente al lugar, ¿de acuerdo? Las condiciones en este marco de negociación, ejemplo el que tuvo el doctor Álvaro Uribe en su gobierno con las autodefensas en otrora, pues avanzó con unos resultados que son de público conocimiento. Y entonces, si el ejército gaitanista se sienta en una mesa con el gobierno nacional, mal hace el señor gobernador, porque no solamente cierra la puerta, en su comunicado no solamente la cierra con el ejército gaitanista, sino con todas las estructuras. O sea, cero diálogo y confrontación total. Así difícilmente vamos a salir de la espiral de guerra que ha tenido nuestro país, esa maldita guerra que no hemos podido terminar. Por supuesto, dice que para quien no cumpla los acuerdos, todo el peso de la ley. Sí estoy de acuerdo en el reajuste de la política de paz total. Estoy completamente de acuerdo que quienes no cumplan lo acordado en una mesa le caiga todo el peso del Estado, del ejército, de la policía, y que se respete el orden constitucional. Pero cierro que aquí mandar a los colombianos, mandar al departamento de Antioquia y decir que nos vamos a ir a una guerra total, que por cierto ha fracasado, porque en gobiernos pasados militarmente no fueron doblegados y no se construyó la paz tan anhelada. Aprovechamos la conversación con Gerardo Vega, quien hace parte también de un proceso de movilización y que conoce tanto de los procesos, sobre todo de desplazamiento en las zonas rurales del país, sobre la importancia o no
de llegar a la paz por vía negociada. Mantener la idea de buscar una solución negociada al conflicto, solución negociada en una mesa de negociación con diferentes criterios para esa negociación pero que haya disposición también. Uno no ve la suficiente disposición de la guerrilla, ni del clan del Golfo, no se ve la suficiente disposición para ello. Y entonces, pues eso dificulta realmente ese proceso de paz. Lástima porque está pasando el tiempo, ya vamos para 2 años del gobierno, un gobierno que tenía toda la disposición a eso. Llegar a procesos de paz ya finalizando un gobierno, siempre va a existir la desconfianza de quien acuerda de que si el siguiente gobierno sí cumplirá o no cumplirá. Sí. Entonces eso le quita un margen de seguridad, de certeza a esos procesos de paz. Bueno, vamos a hacer otro corte para mensajes y ya regresamos. Y 24 diputados de Antioquia le han enviado una carta al presidente Gustavo Petro para que por favor se ponga al día con los recursos para la matrícula cero que tienen en déficit a varias instituciones universitarias de Antioquia. Verónica Arango, diputada de Antioquia, lideró este pronunciamiento. 24 diputados de los 26 solicitamos y le exigimos al gobierno nacional que le dé y le desembolse los recursos que tiene pendientes por matrícula cero a las instituciones de educación superior públicas de Antioquia, que ascienden más o menos a un valor de casi 60.000 millones de pesos. Las cifras son exorbitantes, Roger. A la institución universitaria digital de Antioquia, por ejemplo, entre el primero y el segundo semestre le deben 9.500 millones de pesos. Al Tecnológico de Antioquia, por ejemplo, le deben 21.000 millones de pesos. Corrijo la cifra porque el día que mandamos la cifra, que eran 33.000 millones, ayer me llamó el doctor Leonardo y tuve una conversación con los rectores, les abonaron un poquito, porque eso había sido más o menos el acuerdo al que había llegado el gobierno nacional con los rectores, pero sin embargo se le deben 21.000 millones de pesos al Tecnológico de Antioquia, al Politécnico Jaime Zaza, Cadavid 9.000 millones y a la Universidad de Antioquia 10.800 millones de pesos. ¿Qué pasa, Roger? Esta es la caja, la liquidez de las instituciones de educación superior públicas de Antioquia es para poder pagar la nómina. Sin esto, tienen un problema grande para pagar los docentes y de por sí algunos gastos de funcionamiento, porque esos recursos ayudan a apalancar esos gastos. Bueno, entonces son unos recursos para las instituciones universitarias de Antioquia, incluye ahí la Universidad de Antioquia, pero no es un segmentico, digámoslo así, del problema financiero más grande que tiene la UDA. Le preguntamos a Verónica Arango sobre qué piensa ella a propósito de cómo entonces resolver el problema de la Universidad de Antioquia. Una propuesta y surge de Mauricio Olvián, secretario de Educación del departamento, que se reduzca en un 50% el profesorado, la planta de profesores de cátedra, mientras que hay otros que son de planta y ganan un platal y no le aportan a la docencia. En fin, son varias las estrategias para bajar el déficit de la Universidad de Antioquia, déficit financiero. Verónica Arango. Bajo la Universidad de Antioquia, con el departamento y con el gobernador, se han sentado en clave de hacer un proceso de austeridad, pero también revisar dónde internamente tienen esas fisuras, dónde se siguen demandando gastos importantes de funcionamiento para tratar de llevar esas discusiones a un Congreso de la República que necesariamente tendrá que hacer una reforma estructural al sistema educativo. Ese ejercicio se está haciendo
en clave a buscar una nueva reforma que permita que no solamente la Universidad de Antioquia, sino las instituciones de educación superior tengan un balance financiero y podamos seguir garantizándole a los estudiantes gratuidad para poder acceder, más cupos y más cobertura, y que no haya barreras para los estudiantes para poder acceder a la educación superior. La reforma en que insisten es la de la Ley 30 de 1992, específicamente de los artículos 86 y 87, que tiene que ver con cuál es el aporte a las universidades públicas del país, y se habla del IPC en esos artículos, pero eso quedó caduco, eso es anacrónico. Hoy esa fórmula no permite responder a las necesidades financieras reales de estas instituciones. Bueno, cambiemos de tema y vamos para Itagüí con una muy buena noticia. Imagínense ustedes que desde el año 2009, o mejor, en el año 2009, la ciudad de Itagüí tenía el más alto porcentaje de homicidios. Imagínense, la ciudad más violenta del país con una tasa del 140.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy, según dice su alcalde Diego Torres, el programa es otro. En lo que va corrido el año 2024, la tasa es de 4.7 por cada homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional, que es de 19,9%, y del Valle de Aburrá, que es del 8,1%. Obviamente esto tiene que hacer sentir muy satisfechos a los habitantes de Itagüí. Precisamente aquí está Diego Torres, alcalde de este municipio del sur del Valle de Aburrá, pues dando la noticia con mucha alegría y con el compromiso de seguir adelante, manteniéndose así, con una tasa de homicidios muy baja. Diego Torres. La estrategia de seguridad sigue dando resultados. El mes de octubre, un mes de 0 homicidios en la ciudad. Es una motivación para seguir trabajando con todas las líneas de seguridad, policía, ejército, fiscalía, juzgados. Es la estrategia que funciona en la ciudad de Itagüí y que seguirá protegiendo vida, bienes y honra de toda la ciudad. La ciudad de Itagüí, la ciudad de todos. Bueno, y dice que en el año 2024 van 14 casos, de los cuales se han esclarecido ya el 74% de ellos. Ha habido 542 capturas de flagrancia y más de 160 capturas de órdenes judiciales. Muy bueno por Itagüí, y bueno, ojalá por el resto de municipios del Valle de Aburrá que se contagien. Recuerden lo de la conurbación, entonces que se contagien también de esa capacidad que tiene Itagüí de atacar este flagelo, el homicidio. Muchas gracias. Chao.